En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días Andrés. Me pareció que me partió un rayo. Buenos días Yesenia, buenos días Abraham en la conducción de la emisora. Muy buenos días a todos los oyentes, buenos días Yesenia, doctor, y a todo el equipo de Radio Zipa Estéreo. Esta mañana un poquito fría, estamos aquí nuevamente con ¿Por qué enfermamos? Y vamos a retomar el tema que veníamos hablando el programa anterior, la enfermedad social. Pudimos descubrir varias cosas a través de esta, de cómo a través de la ciencia, de la religión y de tantas cosas se desarrollaba esto. Entonces vamos a seguir abordando este tema que en lo personal a mí me generó bastante interés y creo que a Yesenia también, porque el programa pasado estábamos muy conectados. Entonces queremos seguir aprendiendo, doctor, lo escuchamos. Qué bonito, muchísimas gracias, es un gran honor, un halago para mí esas palabras y además la posibilidad de conectarnos entre todos para el crecimiento colectivo y el crecimiento de cada uno, sin dejar de advertir que es cada uno quien tiene que asumir la responsabilidad del crecimiento. O sea, yo crezco para que lo demás crezca. Si yo no me cultivo, entonces el resto quedará por fuera, el resto de mí, lo que no cultivo, quedará por fuera y me quedaré atorado en lo que significa una serie de esquemas. Los esquemas, por eso dibujábamos la vez anterior esos esquemas o patrones que nos vienen de la religión, la ciencia, la política y la economía, para que intentemos mirarnos desde ahí y entonces generar una realidad propia. ¿Cómo generar una realidad propia? Es una pregunta que reiteradamente nos hacemos, ¿cierto? Y es volver a nosotros mismos, descubrir los dones, oígase bien, descubrir los dones que cada uno tenemos. Entonces aparece la pregunta, ¿y cuál es mi don? ¿O cómo se descubren esos dones? O cómo se descubren esos dones. Entonces una pistica y muy clara es: donde está mi debilidad está mi fortaleza. Aquello que me arrastra, aquello que todavía no entiendo, no comprendo de la realidad o de mí mismo, es lo que de alguna manera me somete. Y si me somete, entonces es lo que tengo que entender para no quedar sometido a ello. Miren, el universo ama la libertad. El universo ama intensamente la libertad. Perdón, doctor, nosotros quisiéramos como un ejemplo de esto que nos decía. Donde está tu debilidad está tu fortaleza. Sí. Muy bien. El otro día les contaba en un seminario a varias personas, les contaba cómo la timidez en mí era un asunto de profunda inhibición. O sea, quería expresarme pero no sabía cómo. Quería decir muchas cosas pero me atoraba la palabra, la segunda idea. O sea que es como, por ejemplo, a ver, yo a veces tengo muchas ideas o tengo conocimiento de algo y a veces por el miedo lo callo. O sea, dejo como que el miedo gane ahí y no lo hablo. ¿Tendría algo que ver esto? Muy bien, sí. La debilidad es, en últimas, eso es de una belleza exquisita, de una profundidad absoluta, y es que la debilidad nuestra es la represión, oígase bien,
la represión de un potencial que ya albergamos. Entonces yo estoy combatiéndome a mí mismo. Entonces me enteré de que yo lo que quería combatir con mi timidez era unas ganas enormes de expresión y de el amor, la frecuencia del amor es intensidad, es expansión y conexión. Expansión y conexión. Me expando y conecto. Y en la medida que conecto vuelvo a expandirme. Entonces siempre vamos, por eso el universo no se va a detener como creyeron los científicos de la física astronómica, que creyeron que el Big Bang iba a terminar en un Bang Crunch. Un Bang Crunch era una gran contracción del universo y resulta de que el universo va en expansión. ¿Pero por qué va en expansión? Justamente por eso, porque la energía es infinita. Entonces, entre más generamos realidad, mayor espacio nos va abriendo ese universo general, ¿cierto? Eso es bellísimo porque entonces miren cómo estamos conectando la línea del amor con lo personal y la línea de lo universal. El universo es en expansión, nosotros en expansión. Cuando uno entra a la frecuencia del amor, entonces entra en la frecuencia del universo, ¿cierto? En el sentido de que está en expansión y conexión. ¿Para qué se conecta? Para afirmar la expansión que ya logró. ¿Para qué vuelve a expandirse? Hombre, para generar nodos nuevos que reafirmen esa intensidad, ese universo particular que ya está abriéndose a la existencia. Entonces, miren ustedes, el miedo no era tanto, en el fondo, no era tanto como al error, sino a descubrirme como un universo que ya está en ampliación. O sea que, a ver, volviendo al ejemplo que yo daba, cuando uno, digamos, sabe que tiene la capacidad de hacer muchas cosas y supuestamente no las hace por miedo, como lo está diciendo, al error, es más bien miedo a ver que uno es capaz de hacer esas cosas y que esas cosas son tu universo, o así lo entiendo. Exacto. Estás combatiendo una fortaleza, un don que la existencia te dio y que justo venís a realizarlo, pero el miedo te contrae porque no puedes ser mejor que el otro, no puedes ser mejor que tu hermano, tienes que acomodarte al redil, es decir, cómo vive la mayoría. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, si yo tengo que vivir dentro del redil o dentro de la concepción colectiva llamada democracia, esto es muy llamativo porque eso de la democracia fue un invento para justificar la pobreza frente a nuestros miedos. O sea, la incapacidad para enfrentar nuestra propia individualidad nos llevó a la democracia tontarrona que tenemos. No quiero decir de que la democracia no puede existir, ¿cierto? En tanto cada uno podríamos ser tributarios de esa democracia, pero reales tributarios, co-creadores de la democracia, no súbditos, ni mucho menos lacayos obedientes a un sistema que finalmente es en el que derivamos todo poder y toda capacidad del mismo sujeto. Y esto es bellísimo porque entonces, ¿a qué nos convoca la nueva conciencia, cierto? La conciencia de la nueva era nos convoca a integrar. Y se trata de integrar esas formas viejas de gobierno a unas formas nuevas de existencia. Entonces, si yo tengo mi propio universo y lo estoy expandiendo, tengo que ir en respeto con el universo de los otros. Y entonces, ¿yo qué tengo para ofrecer? El universo está en realización a través mío.
como el universo está en realización a través mío, entonces el universo mismo me abre camino, ¿cierto? Me abre camino. Y en ese sentido entonces estamos diciendo que no tengo que abrirme camino. Muchachos, olvidémonos del asunto de la competencia. La competencia es con nosotros mismos. ¿Cómo superamos nuestros miedos? Es que yo creo que el objetivo no está en superar a los demás, sino en superarse uno mismo. Exacto, y es muy hermoso eso, Andrés, Yesenia, y para los oyentes, es muy hermoso porque nos retrotrae de la mirada externa, de estar mirando siempre afuera, a quién le tengo que ganar, a quién tengo que llevarme por delante, o a quién someto, a quién exploto, para que tú te empieces a mirar. Lo que estoy sometiendo en el otro es aquello que quiero someter en mí, pero que todavía no lo reconozco en mí. Entonces lo someto en el otro para intentar Reconocerlo. apaciguar el reclamo que ya tengo, porque yo no me estoy haciendo cargo de eso tan importante que es mío. Eso es como echarle la culpa al otro de lo que yo no soy capaz. Algo más allá, si me permiten un poco, pues ya que lo nombras, más que echarle la culpa es derivar hacia afuera, en una proyección hacia el exterior, aquello que yo todavía no estoy dispuesto a reconocer, o por miedo me inhibo con relación a lo que me permitiría, ¿cierto? Entonces tengo miedo a las mujeres, ¿cierto? Entonces es suyo, o sea, nada que ver con ellas. Exacto, me voy a pelear con estas hijuetantas, es que son unas perras, es que tal cosa, es que tal. O sea, ahí entra cuando, digamos, en la tusa amorosa, por así decirlo, no, es que me fue mal con una o con dos, y entonces ya todas son malas y ya nada, de lejos, o sea, no quiero nada con ninguna, y empiezo a decir cosas así como las que... Exacto, pero entonces, ¿qué es lo que no quiero asumir en mí de esa realidad de las mujeres? Mi propia feminidad. No he querido aceptar mi propia feminidad. Entonces tomo en pelea con las mujeres aquello que ya constituye una pelea conmigo mismo, o una pelea en el interior mío. O sea, ¿cómo así que yo voy a aceptar que tengo parte de las féminas, ¿cierto? De la condición femenina. Claro, y cuando vivimos en un país tan machista como Colombia, eso es difícil. O sea, un hombre decir que tiene algo de mujer es algo complicado. Exacto. Y a mí me da mucha risa de estas cosas, campañas de prevención de violencia contra la mujer, porque finalmente habríamos de establecer la campaña de violencia, contra la violencia contra sí mismos, porque finalmente lo que estamos derivando hacia afuera es la pelea con nosotros. Sí, porque al ser violentos con otros estamos siendo violentos con nosotros mismos. En lo que los demás representan de nosotros, ¿cierto? Entonces, miren ustedes las campañas que son campañas de miedo, ¿cierto? Entonces, el feminicidio, por ejemplo, está de moda, y lo que han hecho los medios de comunicación es ponerlo mucho más en la palestra. O sea, ya lo que era violencia social más abierta se ha convertido en violencia hacia la mujer, en algún sentido, ¿cierto? No estoy diciendo que toda la violencia se haya encaminado hacia la mujer, pero entonces ahí hay dos representantes del mismo círculo repetitivo, ¿cierto? Dos representantes, el hombre que agrede y la mujer que convoca al agresor. Estamos diciendo de que víctima y verdugo están en la misma posición. ¿Cómo que en la misma posición? Ella, en combate de su propio ser, atrae aquello que le agreda. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? No estamos convocando la culpabilización, estamos convocando la responsabilización. Si yo atraigo personas que me agreden, es porque yo ya me estoy agrediendo.
O sea, yo lo que estoy haciendo es justificar desde afuera lo que yo ya estoy haciendo conmigo. Lo que pasa adentro. Lo que está pasando adentro, exacto, qué bonito. Y esto es de una maravilla exquisita porque nos permite entender que la nueva era y todo aquello que nos dijeron los iniciados desde Buda, Zaratustra, Mitra, Cristo, todos aquellos iniciados que nos dijeron la verdad que está en ti es la que hay que explorar, es la que hay que conocer, es la que hay que transformar. Entonces miren ustedes, nos fuimos del potencial, miren, el potencial se nos convierte en pelea con el mundo. O sea, esto es me causa escozor decirlo, como al no aceptar nuestro propio potencial, nos vamos a generar conflicto en lo social, para olvidarnos que tenemos un potencial por reconocer y por direccionar. O sea que esto aplica, yo conocí el caso de alguien, una persona, y esta persona atraía a su vida así, personas que la agredían físicamente, verbalmente, y aparte de este tipo de cosas, ella era una persona que se le dificultaba relacionarse con los demás porque pensaba que todos los que venían hacia ella venían a agredirla de esta manera. Ah, sí, eso es tremendo porque se aplicó a la medicina. Imagínense ustedes, esto es un paradigma que sienta las bases de una medicina basada en la prevención de virus, bacterias y hongos, ¿cierto? O sea, donde los médicos y los investigadores médicos se ponen a buscar un enemigo. No, es que hay un enemigo en el cuerpo y ese enemigo es brutal a la hora de cercenarnos la existencia, de ponernos contra la pared, de llevarnos a la cama, hospitalizarnos o aún matarnos. Entonces en los años 55, estaba hablando de 1955, les dio por decir que el problema de cardiopatías, que era creo que el segundo motivo de muerte en Norteamérica, un país más o menos de unos 110 millones de habitantes en aquella época, 110, 120, que el problema de las cardiopatías venía del colesterol. Y se pusieron a atacar al colesterol y a recetar y a inventar drogas contra el colesterol. ¿Saben una cosa? Muchas de las enfermedades que hoy padecen los señores gerontes, las personas mayores, se les debe al uso de droguitas para el colesterol, para la hipertensión, para el control del azúcar en la sangre y todo este tipo de cosas. Miren ustedes, nos fuimos a buscar afuera el enemigo. Como no lo encontrábamos afuera, es decir, no había guerra fría, o ya estaba, era el tiempo de la guerra fría, pero estoy diciendo que la mentalidad de la guerra fría generó un impacto cultural tan impresionante y determinó tan potentemente la mentalidad de los investigadores que ellos creyeron que había que buscar el enemigo que estaba en algún lado. Entonces, como no lo encontraron afuera, se fueron al cuerpo. No, eso es algo que viene desde el cuerpo. Entonces, imagínense ustedes que un experto en estos temas de colesterolemia y toda la cosa viene a decirnos: usted se pone a tomar drogas para el colesterol y sí, le descoagulan la sangre, le limpian las arterias, pero a los 6 meses ese elemento que era tan esencial para
en la formación de las células y para sobre todo para la conformación de la capa externa, si ustedes me recuerdan, el epitelio, no recuerdo, la parte que rodea la célula, ¿cómo se llama? Ay, también se me fue. Sí, bueno, estamos como que todos... En todo caso, el colesterol es esa grasita que permite... no es la membrana celular, la ¿no? membrana Sí, celular. es la membrana. Gracias, bueno. Andrés, sí, la Okay. membrana. Algo pasó ahí con la membrana. Algo tenía que recordar pues de ciencias naturales del colegio. Entonces, a los 6 meses empiezan a aparecer otros efectos y entonces uno de ellos es, por ejemplo, la descompensación cerebral. Entonces empiezan a aparecer contracturas musculares, entonces empiezan a aparecer descontroles también en la conexión de los recuerdos, en la conexión neuronal, bueno, todo aquello. Ustedes saben que las neuronas son las células más extensas que tiene el cuerpo. Entonces, ellas se conectan entre sí justamente por lo que se llama el impacto eléctrico, ¿cierto? Visto desde la electricidad, porque visto desde el punto de vista químico, entonces son los neurotransmisores. Y esa conexión pues se llama sinapsis, ¿cierto? La sinapsis entre las células. Entonces imagínense, si una célula ha perdido buena parte de su membrana o la membrana está debilitada, pues obviamente sus conexiones van a ser también débiles. Pero yo creo que ahí entra el temor de muchos al momento de tomar un medicamento, porque entonces el medicamento nos puede servir para algo, pero como estamos diciendo acá, nos puede dañar otras cosas. Entonces ahí se aplica como que la cura, el remedio sale más caro que la cura o algo así. Exacto. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo a través de este programa? Y lo hemos hecho todo, ha sido nuestra bandera, y es recordarle a la humanidad que nosotros nos enfermamos principalmente por factores psíquicos. Entonces, si seguimos buscando la enfermedad en el cuerpo, la enfermedad en el medio circundante, una cosa es importante esclarecer, ¿cierto? Hay factores incidentes, y los factores incidentes son aquellos que vienen del cuerpo, aquellos que vienen del medio ambiente o el entorno. Pero los factores determinantes, entonces tenemos la diferencia, factores incidentes y factores determinantes. Los factores determinantes están en la emocionalidad. Entonces, en vez de irse a revisar qué pasaba con el norteamericano promedio en aquella época de las cardiopatías, no, hay que atacar el colesterol, ¿cierto? El problema está en el colesterol. Resulta de que si vamos a la época, pues entonces era un tiempo donde estaba despertando el consumo y el abuso de la comida, sobre todo de las comidas rápidas, cargadas de Salsas, grasas saturadas, salsas y una cantidad de químicos. Eso para el asunto alimentario. Pero dijimos que eso es determinante. Incidente. Sí. Lo determinante era por qué la gente estaba desenfrenándose a comer todo este tipo de cosas. ¿Qué implica la comida rápida? La comida rápida implica que vos te llenas el buche, no llenas la emoción. ¿Cuál es el centro? Hay una comunidad en el mundo que no tiene problemas de colesterolemia ni problemas de grasas saturadas o problemas
triglicéridos, ese tipo de cosas. Y es la comunidad más o menos mediterránea, ¿cierto? Ahí entre África y Europa, porque son comunidades que para ellos la comida, la hora de la comida es lo más especial, lo que llamamos aquí almuerzo, ¿cierto? Entonces la comida, o sea, entre las 2 y las 4 de la tarde, y sacan su tiempo para reunirse, a tomar el vino, a conversar, a comer. Creyeron que era por el uso de aceite de oliva, y entonces nos metieron en la dieta aceite de oliva y se ha convertido en un ingrediente esencial. Esencial y a veces de lujo, porque pues también es algo oneroso su adquisición, pero entonces resulta de que el asunto no está en lo que como. Muchachos, muchachas, por Dios, esto tiene una profundidad exquisita. No, el problema no está en lo que como. Entonces, el problema está en lo que siento. Que, miren ustedes, entonces estábamos haciendo el contraste de estas comunidades que comen para llenar el buche y quien come para alimentarse, para nutrirse y para disfrutar. Eso es de una riqueza absoluta. Entonces, si yo como para llenarme porque tengo que ir a trabajar enseguida y porque tengo que ir a entregar el próximo trabajo, y entonces yo estoy bajo el fenómeno del estrés, entonces lo que hago es distorsionar el proceso somático de digestión y producción de los nutrientes para poder seguir. Miren, una persona me decía, pero yo, ¿qué hago con este sobrepeso? Es que ya estoy en 110 kilos, tengo unos 50 de estatura. Dios mío. Entonces, me debería regalar unos kilitos. Y entonces le decía yo, bueno, vamos a una cosa, ¿usted cómo se alimenta? Bueno, yo me tomo un café en la mañana y me voy al trabajo. Entonces usted no desayuna. No, yo no desayuno. Generalmente voy al trabajo y apenas salgo del trabajo, ahí sí, voy y me doy el tiempo de ir a buscar comida. Entonces, ¿qué pasa? Le recomendamos entonces que desayunar, ¿cierto? Pero nos pusimos a examinar y resulta de que la falta del desayuno entonces le producía irritabilidad. A veces no podía soltar el trabajo a la 1 de la tarde como solía ocurrir, sino que habían tiempos en que tenía que trabajar derecho hasta las 4 de la tarde o hasta las 5. O sea, se quedaba sin comer nada. Entonces se quedaba y por ahí pasando con un tinto, una aromática, y diciéndole a la secretaria, servirme una aromática que voy para otra reunión. Vení, es que tengo que arreglar tal asunto, servirme un tintico. Y comiendo y yéndose para la reunión, o sea, no se daba el tiempo de comer, Sí, porque de hecho recomiendan que cuando uno va a comer es concentrado en eso, o sea, que por ejemplo no debes estar, no sé, pegado del celular, de trabajos, de cosas, sino concentrado y enfocado en disfrutar cada una de las cosas que estás degustando. Y normalmente los nutricionistas mandan es a comer 6 veces al día, no merman la cantidad de comida, o sea, no merman las veces que se come, sino las porciones que vas a degustar. Muchachos, entonces, y eso que dices, Yesenia, los nutricionistas se han olvidado de un factor, el factor humano. Lo que me liga con la comida es el disfrute, no llenar ni suplir las necesidades dietarias. Óigase bien, yo me puedo tomar un tinto al día y ser la única comida, pero si la disfruto en buena compañía o en un estado de ánimo de plenitud, lo que le estoy enviando a mi cuerpo es un estado de plenitud y bienestar. Miren, Cristo dijo, y hablando de la dieta exactamente, no es lo que entra por tu boca
sino lo que sale de tu boca, lo que te daña y daña a los demás. Y aquí diríamos, no es lo que entra por tu boca, es lo que sientes en el momento de consumir, lo que sientes. ¿Qué estás sintiendo? ¿Estás sintiendo bienestar? Permítete revisar primero y tirar de un soplo, qué sé yo, de un respiro, un golpe contra la pared, lo que sea, pero tira esa rabia, porque entonces lo que vas a comer es rabia cuando te estás comiendo el pan de queso que más te gusta. O por ejemplo cuando estamos de afán, nosotros no estamos comiendo afán ahí, no estamos comiendo afán, entonces el cuerpo recibe esa conjugación emocional de tensión, aceleración, o sea, hay que digerir rápido, pero entonces volvemos al ejemplo que les decía de la persona de los 110 kilos. Volvemos al ejemplo. Es lógico que si yo mantengo una abstinencia por mucho rato, entonces cuando me llega un poquito de alimento yo me aprovisiono para las épocas de vacas flacas. Entonces yo no hago el metabolismo que me permite evacuar aquello que no necesito, sino que no, guardo por aquí y ¿dónde lo guardo, cierto? ¿En qué situación estoy? Una persona, imagínense ustedes, nos vamos a vacaciones y nos vamos, obviamente nos vamos de vacaciones y nos vamos a pasarla chévere, ¿cierto? A pasarla bien. Pero resulta de que nos llevamos allí aquello de, vienen las vacaciones, entonces voy a tener kilitos de más. Es una constante en nuestra cultura, o sea, si yo voy a comer más en familia, si voy a estar bien, entonces voy a estar en ese bienestar va a significar engordarme, guardar reservas y producir entonces un efecto de negativo, quiero decir, un efecto negativo sobre aquello que me causa tanto bien como es la nutrición. Pues es que es uno de los placeres exquisitos de la vida, comer, degustar la comida es una cosa espectacular. Ahí podríamos decir entonces que funciona lo que es la ley de la atracción. Estamos atrayendo a nuestra vida esos kilitos de más cuando no los necesitamos. O sea, le estamos dando por hecho, listo, si yo me voy de vacaciones y como y bueno, me voy a engordar. O sea, lo estoy dando por hecho. No estoy diciendo, voy a ir de vacaciones, voy a comer y a disfrutar. Creo que si pensáramos así, esos kilitos de más no llegarían. Exacto. El asunto entonces viene aquí al cuento, aquello que sale de tu boca. ¿Qué es lo que sale de mi boca? La realidad que estoy declarando. Las ideas en torno a las cuales organizo mi organismo. Organizo mi realidad. O sea, si yo estoy presumiendo o presintiendo de que entonces ir a vacaciones significa engordar, entonces me estoy cobrando en gordura lo bien que la puedo pasar. No me estoy permitiendo gozarlo completamente. Otra persona entonces se va a unas vacaciones a Europa y 15, 16 días de vacaciones, ¿cierto? Entonces una persona va bien corpulenta y resulta que en esos 15 días camina 7 horas diarias, está pues en un disfrute, pero la persona lo que vive al momento de salir de viaje es una reviviscencia de un trauma. ¿Cuál trauma? Que cuando estaba chiquita, cuando tenía mesecitos, la separan de la madre. Entonces, para ella todo viaje significa o significaría
volver a ser separada y correr el peligro de muerte. Entonces, si yo estoy corriendo peligro de muerte por inanición, que sería la pérdida del pecho, pues un niño de 6 meses está en la lógica del pecho, en la lógica de qué voy a comer hoy, quién me va a estimular esta boca tan excitada que mantengo. Entonces, claro, a pesar del ritmo de ejercicio, por ejemplo, que sostuvo esta persona por 15 días, aumentó 15 kilos, o sea, casi que 1 kilo por día. Y entonces, como si el agua misma estuviera siendo utilizada para inflarse. Pero yo tengo una duda ahí. Por ejemplo, yo soy de los que yo siempre digo, pues creo que lo estoy declarando, es lo que sale de mí. Yo siempre digo, yo puedo comer lo que sea porque yo siempre voy a ser flaco. Muy bien, esa es una declaración que has hecho y es el mensaje que reciben las células y que recibe tu organismo. Es que yo organizo mi organismo. Organización, orgasmo y organismo tienen el mismo origen. Pero no en todos funciona, porque yo cada que voy a comer digo lo mismo y no estoy igual de flaca que Andresa. Entonces, ¿será que yo lo hago con más fe? No sé. Dame el secreto, por favor. Tú declaras lo mismo, pero entonces no te lo crees. Va a tocar empezar a creerlo. No te lo crees porque hay una parte tuya que se identifica con una madre que está gordita. Sí. He ahí la respuesta. Entonces miren cómo unificamos también la realidad interior, ¿cierto? Es que eso es lógica femenina. Uno dice que va a comer lo que sea y no va a engordar, pero por dentro uno es, ay no, pero como estoy de gorda, ay, pero mira esto como me está quedando, ay, pero mira, esa es la lógica femenina. Exacto. Y al patrón tuyo, Yesenia, ya lo confesaste, qué pena que te utilice la información en el sentido de que seas el ejemplo. Que sea nuestro modelo de pasarela. Nuestra vedette. Ya lo dijiste, o sea, hay un patrón básico, ¿cierto? Y es que yo digo una cosa, pero como no me alineé con aquellas identificaciones que son las que estoy repitiendo, sería en este caso la identificación con la madre, entonces quedo patinando, ¿cierto? Declaro una cosa, pero ya mi inconsciente entendió otra. ¿Por qué? Porque yo dije, no, es que yo tengo que ser de la familia, ¿cuál? ¿Cómo la familia de tu mamá? Vaina. Tengo que ser digna hija de la familia Baena. ¿Cómo así que yo voy a cambiar la genética que me heredó mi mamá? Y enseguida tal vez mi abuela también estuvo en las mismas. Cadena familiar. Entonces a ti te toca romper la cadena, ya te diste cuenta. Sí. Entonces lo que estamos, y esto es hermosísimo porque entonces llevémoslo a 3 niveles, ¿cierto? Yo rompo la cadena familiar porque ya no voy a repetir los estereotipos de la familia. ¿Cómo rompo la cadena? Cambiando. Primero ordenando mi mundo interno y después decretando la realidad que quiero para mí, ¿cierto? Lo mismo pasa en lo social. Yo rompo los patrones que atraviesan mi existencia y que ordenan mi mundo y que otros han creado para mí, para yo decretar mi propia realidad y entonces producir el para dónde y desde dónde. Es que ahí estaríamos. El tercer nivel tiene que ver con cómo en lo social vamos dando el viraje, ¿cierto? Si yo pude romper con el esquema, yo Andrés, yo Yesenia, yo Fernando, pude romper con los esquemas que heredé de la humanidad, de la familia y aún del planeta, entonces ya le doy direccionamiento a mi existencia y entonces otros dicen, si este pudo, yo por qué no voy a poder. Es desde ahí que decimos, es un eslogan que tenemos en Emanciparte,
Emanciparte es un movimiento que formamos hace 1 año y medio con el objeto de la generación de conciencia y despertar nuestro mago interior, ¿cierto? Y estos programas pues son parte de ese despertar de la conciencia. Y el eslogan es: ocúpate de tu brillo, que el universo se encarga del resto. Si yo brillo por cuenta propia, ya no giro en torno de, sino que la realidad empieza a orbitar. Genero vórtices de energía porque tengo crédito. Uy, ¿y este de dónde salió con esas ideas tan importantes? ¿Y este de dónde salió con esa postura? ¿Y este porque está así y está tan bien? Y en cambio yo sigo patinando en el mismo lodazal, ¿cierto? Y estamos recordándole a la humanidad, óigase bien, lo traigo a colación porque también es que lo entendamos, de que los libros que generalmente abordan los procesos iniciáticos en el desarrollo de la humanidad ven a los iniciados como por allá, como los grandes maestros. No, estamos convocando e invocando al maestro que hay en cada uno de nosotros y estamos dando ya las claves, ¿cierto? ¿Cuál es el método? ¿Cómo lo hago? ¿No? Céntrese usted en usted mismo, descubra cuál es el potencial que usted tiene, porque el potencial está en aquello que combate, hacia adentro o hacia afuera, o en los dos sentidos. Ahí está el potencial, ahí se está desorganizando, ahí se está deconstruyendo y ahí se está desgastando. Entonces, ¿cómo oriento toda esa potencia y le doy un orden a una existencia que se declara autónoma, ¿cierto? Que se declara en existencia y realización propia? Andrés, qué pena que no te di la palabra. Tranquilo, igual pues todavía no nos hemos desviado mucho de lo que pensaba decir. Es algo como, lo que decimos acá es como entonces una desconexión consigo mismo, porque digamos, retomando, ejemplo yo decir, no, yo voy a ser el mejor estudiante de la universidad, ¿cierto? Pero dentro de mí digo, pero es que en mi casa todos han sido malos, yo no puedo dejar de ser malo. Ajá. Entonces no me estoy creyendo eso que estoy declarando, entonces pienso que debe haber una conexión entre lo que estoy declarando y lo que estoy creyendo. Exacto, y es tremendo esto porque hay muchos seres que llamamos malos, socialmente hablando, pero hay otros que podremos equiparar que no son tan malos con los demás, pero son perversos consigo mismos. Perversos. Entonces hay dos frentes, ¿cierto? Miren, mi familia está llena de maldad, yo no puedo ser mejor que ellos, entonces me declaro la guerra a mí mismo. Me declaro la guerra a mí mismo. No, es que yo no puedo superar a mi hermano mayor que ya está en la cárcel, o mi hermano mayor que se metió al paramilitarismo, o mi hermano mayor que estuvo no sé dónde, o mi hermano menor que era el privilegiado de la casa y resulta ser que ahora ya es un sicario, ¿cierto? No sé si ibas a decir algo ahí. Sí, toca algo muy, muy referente, porque en conversaciones que hemos tenido el doctor y yo fuera del set, se hablaba de eso. Digamos, Andrés no es malo con las personas, pero sí Andrés en muchas ocasiones es malo consigo mismo, se tira duro. Entonces ahí es donde entra lo que decimos de que muchas veces no necesitamos enemigos cuando nosotros mismos somos nuestro enemigo. Exacto. Entonces hay dos formas de echarnos a perder, ¿cierto? Una, me dedico a producir enfermedad, hacia adentro me combato. Siempre que estoy produciendo enfermedad es porque estoy combatiendo algo en mí, contra mí. Y segundo, nos dedicamos a combatir a los otros y a veces combinamos enfermedad propia con enfermedad social, porque yo no voy a permitir que otros estén bien cuando yo estoy tan mal. ¿Qué es lo que hacen nuestros gobernantes? Están perdidos en no pueden decir que no.
como no se permiten decirle no al otro, es de una manera, dijéramos que avispada, entre comillas, diría un antioqueño, ¿cierto? Sí, sí, así todo. El avispado, el vivaz, el que siempre va por delante, el negociante, el que lleva las de ganar. Es una manera aparentemente avispada, pero que nos jode la vida, porque cuando yo no le digo no al... cuando yo no le permito al otro que diga no, yo tampoco me estoy permitiendo decir no. Y si yo no me permito decir no, es porque finalmente creo que me tengo que someter, termino enfermo, o lo derivo hacia afuera, tengo que someter a los otros. Entonces, no percibo, esto lo comentábamos hace 8 días en el programa anterior de enfermedad social, bueno, la primera parte de este tema, y es que dos cosas nos dañan enormemente la vida. Una es la arrogancia y otra es la prepotencia. Esa es la palabra que no pude recordar hace 8 días. La prepotencia. La prepotencia. Pero dijimos que eran similares hace 8 días, aunque no se recordaba. Ajá. ¿Por qué puede darse esto? O sea, ¿por qué puede darse arrogancia o prepotencia en una persona? Entonces, la arrogancia viene como yo no voy a cambiar, que cambien los otros. Y o cambian o los cambio. Entonces yo los voy a ajustar a mi mundo porque yo no voy a cambiar. Y desato una guerra porque es que yo no voy a cambiar mi postura. ¿Cómo así que yo tengo que aceptar al otro? No, yo no voy a aceptar a nadie. Sean incondicionales. Yo creo que todos conocemos personas así, ¿no? Que me acepten y que sean incondicionales conmigo. Ese es el arrogante. Que sean incondicionales conmigo. Y si no, les hago la guerra y les daño la vida, ¿cierto? Entonces les monto un ejército y es que aquí o me dejan la tierrita o les daño el rancho. Una cosa que practicaba un señor por allá, padre de los últimos presidentes de esta querida nación. esta querida nación, y era que le decía al campesino, por allá en el suroeste antioqueño me refiero, le decía al campesino, bueno, me vende su tierrita, vale 10.000 pesos. Estamos hablando por allá de la época de los años 60, 70. Me vende su tierrita, esa tierrita vale 10.000 pesos. No, señor, yo no le voy a vender mi tierra, además vale 5 veces lo que usted me está diciendo. Bueno, me la vende, usted tiene las consecuencias. Entonces, si el señor no le vendía la tierrita, ya tenía las consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles eran? El tipo tenía ejército privado o reunía 4 o 5 pendejos por ahí que les pagaba la noche para que fueran y le prendieran candela a la tierrita, a la casita. Y si era necesario, pues los quemaba con familia y todo. Entonces, era una manera. Miren, una cosa, uno de los señores padres de la patria aquí en Colombia, César Pérez García. Qué pena que hable de un señor que está vivo, pero ustedes se dieron cuenta del asunto en Segovia, ¿cierto? Una masacre donde hubieron 40 muertos. Y digo esto así pues como para poner ejemplos de lo que pasa, de la tontería nuestra, y que son ejemplos típicos de aquello de lo que constituye la arrogancia. Y la prepotencia es, yo lo puedo todo. Yo lo puedo todo. No necesito a nadie más porque yo solo soy capaz. Yo solo soy capaz, y el que no se subordine, lo paso
al papayo, como decimos en antioqueño. Es decir, le doy su merecido. O su paliza, sí. Sí, o sea, atiene a las consecuencias. Entonces, la arrogancia y la prepotencia son signos justamente de eso, que primero no quiero aceptar que tenga algún error. La prepotencia es yo tengo el poder absoluto, y la arrogancia es yo sé que tengo errores, pero yo no los voy a reconocer. Yo no voy a reconocer que tengo errores. A mí no me joda nadie. Todo el mundo tendrá que someterse y subordinarse. Y aceptarme así. Exacto. Entonces es justamente la tontería, y le estamos recordando con esto, de que han habido personajes de una potencia increíble, unos seres con una energía incomparable en nuestro país. Todos los que se han querido hacer con el poder, desde los próceres de la patria hasta los llamados caudillos, los llamados jefes de comando, todos aquellos que han formado ejércitos y han hecho de alguna manera capital como una manera de dominar y controlar a los otros. Han hecho capital a través del sometimiento y a través de la manipulación. Entonces decimos de que, imagínense si ese poder, un ejército de 7.000 hombres, por ejemplo, como el que llegó a tener Carlos Castaño, un ejército de 7.000 hombres, si ese hombre se mirara a sí mismo, ¿cómo es la potencia que puede derivar a la generación de un universo propio? O sea, ¿qué es lo que no quiero reconocer y que derivo en 7.000 hombres? O un tipo como Álvaro Uribe, con todo medio país siguiéndolo, ¿cuántas cosas no podría hacer de otra manera si se mirara a sí mismo y convocara desde ese maestro interior que todavía combate? Óigase bien, estamos diciendo de que el guerrerista está combatiendo en el otro aquello que todavía no se atreve a reconocer internamente. Entonces no estamos juzgando a nadie, ¿cierto? Estamos diciendo de que hay un potencial allí que se está perdiendo, se ha perdido en campañas guerreristas, en manipulaciones, en tergiversaciones, en mentiras, en todo aquel tipo de, todos esos engranajes. Pero que nos viene a mostrar justamente el sistema de corrupción político-administrativo y todo aquello que estamos de alguna manera desnudando aquí también. Pues que nuestros gobernantes no son más que pretendidos valentones que tienen miedo. ¿A qué tienen miedo? A su real potencia. A su real potencia. Entonces, pobrecitos, qué pecado, pobrecitos. Mis bendiciones, porque qué pecado, pues son parias de su propio poder. Son parias de su propio poder. No, que esto me pone la piel en escozor. La piel en escozor, porque es que, pues, finalmente aquellos que idolatramos afuera no son más que valentones presumidos que no saben el poder que tienen. No se han dado cuenta de que enfrentan a otros pero no se enfrentan a sí mismos. Exactamente, que cuando se den cuenta de que su arrogancia y su prepotencia son la mascarada con que revisten su flaqueza, fíjese bien, su prepotencia y su arrogancia son la mascarada con que revisten su propia flaqueza, su flaqueza justamente es lo que está mostrando, su flaqueza lo que está mostrando es un poder que ellos mismos combaten en sí mismos, ¿cierto? Entonces le damos la vuelta a la torta. Por eso lo estamos invocando a esta gente a que se dé cuenta que
tienen un poder en sí mismos, pero, o sea, hay que confrontarse con ese miedo. Y ese miedo justamente es el miedo a la sexualidad y a la muerte. La muerte solo existe porque hay sexualidad. Eso es bellísimo. Yo sé que esto apenas es como una pequeña entrada, pues, como a lo que les estoy contando. Como a lo que les estoy contando, pero contá, Andrés, ¿qué impresión te da? No, pues creo que la sexualidad y la muerte son dos palabras que ahora la humanidad las tiene ahí. Bueno, ¿cómo me oriento en mi sexualidad? Yéndonos por este lado. O hay pues muchas cosas en contra de la sexualidad, de la diversidad, de tantas cosas. Y la muerte, que viene después de. Exacto. Son temas que inquietan las vidas. Creo que casi todos los seres humanos se inquietan por estos dos temas. Es una coalescencia, ¿cómo se dice? Una conjugación de elementos que van unidos, sexualidad y muerte. Van unidos. Hagan de cuenta que son el mismo cableado de sus audífonos, el uno va a un oído y el otro va al otro. Sin el uno no existe el otro. Y es que la sexualidad es un invento de la conciencia, ¿cierto? La sexualidad es un invento de la conciencia. La sexualidad como la conocemos, porque el sistema reproductivo de las bacterias, de los virus y de los hongos, que fueron los primeros habitantes del planeta, dominaron el planeta por más o menos unos 2.700 millones de años, ¿sí? Y hace más o menos entre 800 y 1.000 millones de años se creó la sexualidad. Y eso dio origen a los grandes organismos. O sea, antes de 1.000 millones de años no existían sino bacterias, hongos y virus en todo el planeta. Ellos fueron los que crearon, óigase bien, fueron los que crearon las condiciones para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos. En aquella época no se respiraba oxígeno, sino que se respiraba hidrógeno. Entonces lo que hacían la mayoría de estos organismos era descomponer el agua, H2O, le quitaban el oxígeno, que era o sea, lo que hacían, tenían el dispositivo para derivar la fuente de vitalidad, que era el hidrógeno, ¿cierto? Y justamente porque rompían los enlaces del agua, dejando de lado, soltando a la atmósfera el oxígeno y consumiendo el hidrógeno, que ellos subsistían, ¿cierto? Además, pues, de la luz solar y otros componentes ahí, pues, que esenciales para la vida. Pero entonces, miren ustedes, ¿qué significaba? ¿Cuál era el sistema reproductivo? El sistema reproductivo era la clonación, lo que conocemos como clonación, ¿cierto? Entonces, una bacteria se divide y da origen a otra. Esa se divide y da origen a otra. La que sigue se divide y da origen a otra, ¿sí? Entonces ahí no hay muerte, porque lo que hace, o sea, lo que da continuidad, tomen este vasito. Entonces este vasito tiene otro vasito que ya se duplicó. Este vasito se duplicó aquí y este otro se duplicó aquí. Entonces se van yendo en un crecimiento que se le llama crecimiento exponencial, ¿cierto? Crecimiento exponencial. Mientras que la sexualidad ya fue, yo junto este vasito con este, y entonces lo que este ganó al estar por aquí, este lo ganó estando por aquí, y finalmente tenemos un vasito nuevo. ¿Sí me hago entender? Eso fue lo que generó la sexualidad, eso es exquisito.
Y entonces, miren, significa que juntar esto con esto significa que es para un tiempo, es para una temporalidad. O sea, eso, vamos a experimentarnos qué se siente estar juntos por 80 años. Qué experimento tan corto. ¿Qué se siente combinar los genes? ¿Qué se siente? Vamos a experimentar qué se siente o cómo se siente combinar los genes que tú traes y que yo traigo, y lo hacemos por 80 años. Eso tiene que ser temporal, o sea. Y en ese sentido, entonces, fue que se creó la sexualidad. Entonces, miren, sexualidad y muerte coalescentes. Sin el uno no puede estar el otro. Claro, son un complemento. Son complementarios, exactamente. Entonces, ¿a qué lleva la sexualidad? A lo desconocido. Miren, nos juntamos en pareja y ¿qué es lo que quiere el otro? Curiosidad, empezamos a indagar. Es interrogante. ¿Qué significa ser una mujer? ¿Qué significa ser un hombre? ¿Y eso cómo se hace? Eso tiene... ¿Por qué no hacen un manual? Un manual de qué es ser hombre y un manual de qué es ser mujer. Nadie me dijo que yo viniera a esa existencia y que ya tenía el manual a la mano. No. El manual lo tienes en tus genes. Solo que tienes que descubrirte para poder recuperar esa memoria que está inscrita. Entonces, ¿cómo se complace a una mujer? Y hay una cantidad de chistes impresionantes. Es que, ¿cómo tener feliz? La fórmula para tener feliz a una mujer por 3 minutos. Y un señor 6. Un señor tablero lleno de fórmulas. Y eso es la manera de tener. Pues es que... Y resulta que el interrogante por lo que significa hacer feliz a una mujer es que yo no comprendí mi feminidad. Todavía no incorporo, no paso por la célula lo que significa ser mujer, yo como hombre o yo como mujer, porque es que muchas mujeres también están en la posición masculina. O sea que cuando identifico mi feminidad, identifico cómo satisfacer a la mujer. Exacto, eso es exquisito. Entonces viene la otra parte, ¿cierto? Entonces soy capaz de escuchar, soy capaz de entender su demanda y aceptarla como parte de su existencia. Pero ¿qué pasa? Mientras me paro como varón, entonces digo, a estas mujeres sin huevonas la vida. Sí, de hecho los hombres dicen, a las mujeres no las entiende nadie. Y resulta de que son ellos mismos los que nos entienden. Entonces devolvamos el al machote, digámosle que es él el que no entiende su propia feminidad. Si me entiendo yo mismo, las entiendo a ellas. Ajá, exactamente. Un nuevo tip, Yesenia, que aprendemos hoy. Entonces, aquí nos queda en un poco suelto, a manera de croquis, la problemática de lo que significa ser mujer, ¿cierto? Porque ese es el problema real del hombre y del hombre como humanidad. El problema real de la humanidad es qué significa ser mujer. sí. Y la mujer es un enigma, es un vacío que yo no acepto en mí, es una falta que yo no acepto en mí. Entonces resulta que todos tenemos una falta y tratamos de llenarla en el otro, queremos que el otro la llene en nosotros y eso nos pasamos ahí La pasamos la vida llenándola así. Y chutándole la pelota a los demás y creyendo que es esto, creyendo que es aquello, creyendo que es lo demás allá. No, Cuando finalmente la solución está en mí. La solución está en mí, es aceptar mi propia falta. Qué belleza, muchachos. Gracias, un feliz día. Estoy supremamente complacido por poder compartir estos temas que son de una belleza y una profundidad exquisita. A nuestros oyentes, muchas gracias por habernos acompañado.
en este día más de Por qué enfermamos, un día de aprendizaje. Esperamos que nos sigan acompañando todos los martes a las 10 de la mañana y recuerden nuestra repetición también los martes a las 10 de la noche, a las 9 de la noche por Radio Zipa Estéreo. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?